La Universidad de Antioquia es una de las instituciones más importantes de Colombia y la crisis financiera y administrativa que ha venido enfrentando no da más, al punto que se está poniendo en riesgo su estabilidad operativa y académica. Este capítulo de Investigaciones Teleantioquia es una invitación a entender juntos qué llevó al alma mater a enfrentar un déficit que ya supera los 350.000 millones de pesos y que además podría convertirse en un espejo para otras instituciones educativas, porque el ritmo de las necesidades ya no da espera. El alma de una universidad en crisis. Bienvenidos a este capítulo de Investigaciones Teleantioquia. Este es el sonido en las mañanas en la Universidad de Antioquia, ese que inspira tranquilidad, amor y respeto por el medio ambiente. Y esta es la voz que pide que esa paz no se vea interrumpida. Cerca de 39.000 sueños de estudiantes esperan no opacarse por un presente y un futuro inciertos. En 1992 la Universidad de Antioquia tenía 15.000, 17.000 estudiantes, hoy tiene 38.000 estudiantes de pregrado y unos 3.200, 3.400 estudiantes de posgrado. Eso significa que esa ampliación de cobertura tiene, por supuesto, unos impactos financieros. Si continuamos hablando de historia, para 1992, en términos de investigación, la universidad era reconocida como transmisora de conocimiento, hoy como generadora. Eso también, afirma el rector, requiere recursos adicionales. En 1992, menos del 10% de nuestros 1.400 profesores tenían título de doctor, menos del 10%. El alma mater hace parte del sistema universitario estatal conformado por 34 instituciones cuyo principal centro de financiación son los aportes del presupuesto nacional bajo la Ley 30 de 1992, que regula el servicio público de la educación superior. Hoy, 32 años después de vigencia, la universidad tiene que sufragar para funcionamiento, solo para funcionamiento, un poco más del 27% de los casi 600.000 millones de pesos que aporta el Estado. Porque hasta ahora esa gimnasia financiera no ha sido efectiva y se tiene un déficit cercano a los 350.000 millones de pesos. Y el tema de presupuesto, del presupuesto de la universidad, este año calculado en cerca de 2 billones de pesos, nosotros el Estado transfiere el 43-44% de esos recursos y a nosotros nos toca por recursos propios, por fuentes propias, sufragar un poco más del 55% de ese presupuesto. Eso afecta toda la actividad de la universidad. Dice el rector que hace 32 años los recursos eran suficientes, hoy no. Me he preocupado porque es una crisis estructural que se arrastra de la misma creación de la ley de 1992, con la fórmula del IPC. O sea, los gastos educativos han crecido más que el IPC y eso ha desfinanciado las universidades. Situación que se agrava con el incumplimiento en los tiempos por parte del gobierno nacional. En este año en particular, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, que es quien gira los recursos, sí han tenido unas demoras en unos pagos, por ejemplo, el de la gratuidad. Ha habido atrasos, ellos lo han reconocido y entonces eso ha generado también dificultades de caja. Eso ha llevado a la necesidad de años atrás de tener que incluso hacer préstamos para lograr mantener funcionando la universidad. Adquirir créditos hacia el futuro es endeudar el alimento del mañana, porque serían recursos que luego se tienen que pagar con intereses. Mauricio Alvear, secretario de Educación Departamental y exrector del alma mater, afirma que adquirir la deuda es una necesidad. Por supuesto que le implican a la universidad un compromiso y una responsabilidad muy alta para poder responder por ese crédito dentro de un año. Entonces la universidad tiene cómo apalancar ese crédito, pero tiene que ponerse también muy firme en la tarea de la austeridad, la racionalidad del gasto y la disciplina en la manera de manejar sus
ingresos y su flujo de caja. En este sentido, es entonces un paso para recuperar un poco la salud financiera de la universidad. Es bueno recordar que el déficit estructural de la universidad es de 325.000 millones y el déficit coyuntural, o sea, la falta de liquidez, de 140.000. De esos 140.000 se requieren para terminar el año y pagar las deudas de la universidad. El IDEA hizo un préstamo por 90.000 millones. Por lo tanto, se requieren alrededor de 54.000 millones de pesos, un poco más, un poco menos, para terminar el año. Después de que ninguna entidad bancaria le prestara a la universidad, de ponerle sobre la mesa un crédito de tesorería de hasta 90.000 millones de pesos para que los profesores de la universidad, los empleados de la universidad, no vayan a terminar el año sin el pago. Aún así, se necesita más dinero para cubrir las obligaciones de lo que resta de este año. Y este momento ha sido un momento crítico porque ya las opciones se han visto agotadas y ya nos toca entonces demorarnos un poco en el pago de los salarios de nuestras personas, y ahí es donde nosotros queremos pues poner el foco, que necesitamos los recursos suficientes para funcionar. Hay una forma de apalancar ese crédito, y es con la venta de unos bienes inmuebles que tiene la universidad, que están valorados más o menos cercanos a los 70.000 millones de pesos. Afirma el ex rector que vender bienes inmuebles no es malo si se tiene en cuenta una condición. Siempre y cuando no hagan parte de la misión de la institución, no hay ningún problema en venderlo. La universidad tiene predios que no está utilizando hoy, que tienen un valor comercial muy importante y que en este momento prestan un mejor servicio para apalancar una deuda, que no tenerlos ahí generando gastos. La universidad cuenta además con fondos intocables, como el de bienestar universitario, que es el ahorro de los empleados, el de pensiones, el especial, donde llegan los recursos por consultorías, asesorías y educación continua. De este solo se permite el uso de un 10%. Nos encontramos en una multicrisis. ¿Por qué llamamos multicrisis? Porque hay un asunto estructural, que es la financiación de las universidades públicas en Colombia, producto de la Ley 30 de 1992. Hay un asunto local, que es la forma en la que se han administrado los recursos de la universidad por parte de la administración central, pero asimismo hay otros asuntos que nos tienen la lupa precisamente sobre temas éticos y políticos. Los tipos de protestas, pues eso depende también de los sectores del estudiantado. Encontramos, por ejemplo, actividades como esta, que es un bloqueo al edificio administrativo. Pero asimismo hemos visto otras actividades, el llamado pupitrazo. Ya hemos realizado en varias ocasiones lo que conocemos como pupitrazo, que es sacar de las aulas los pupitres, llevarlos a las plazoletas centrales para que profesores y estudiantes den clase sobre lo que está ocurriendo en la Universidad de Antioquia. Medellín pone y pone mucho. El distrito contrata permanentemente con la Universidad de Antioquia servicios por prestación directa y hace contratación directa. 100.000 millones de pesos. Lo hacen las cuentas para que pare bola. La nación aporta 600.000. El distrito le contrata 100.000 millones de pesos. Fuera de eso hay una estampilla que llama Estampilla Universidad de Antioquia en todos los actos del distrito, que es del orden de 150. El departamento le aporta por ahí 150.000 millones de pesos anualmente a la universidad y le contrata otros 100.000 millones. O sea que Antioquia y Medellín están poniendo por lo menos 400.000 millones de pesos al año para financiar la Universidad de Antioquia. Entonces es falso que no se aporte nada. Desde la administración departamental se planteó además otra fórmula. El señor gobernador le propuso a la universidad que él aportaba por cada peso que la universidad disminuyera en términos de costos, él aportaba 30 centavos por cada peso, 30 pesos por cada 100. En esa tarea estamos. Nosotros estamos muy comprometidos con disminuir, ajustar los costos de funcionamiento. Un tema que se ha convertido en un rifirrafe en las redes sociales. Toda mi solidaridad a la juventud que lucha por la educación superior en Antioquia. Presidente Petro, solidaridad que se debe traducir y materializar en el cumplimiento de los compromisos y deberes del Gobierno Nacional con la Universidad de Antioquia.
Por ejemplo, los pagos correspondientes a matrícula cero que aún se deben y le hacen un gran hueco a las finanzas del alma mater. También responsabilidad sobre el cálculo del bono pensional. Además, modificar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de 2002, honrando la responsabilidad de compensar el aumento de la productividad académica de los profesores. En el gobierno de Antioquia hemos honrado y cumplido con los compromisos con la educación pública. El secretario dice que en ningún momento se le ha dado la espalda a esta situación. Y eso hay que insistirlo ante la opinión pública. La gobernación ha cumplido con la universidad en los aportes de ley desde el año 2005 y esta gobernación también ha honrado ese compromiso. En esta crisis financiera actual, en este problema de liquidez y de caja, esta gobernación del gobernador Andrés Julián Rendón ha ayudado de varias maneras. Primero, adelantando aportes para ayudar a aliviar el tema de caja de cortísimo plazo en 2 oportunidades. También con recursos de regalías de la gobernación, el gobernador autorizó 1.100 millones para terminar los escenarios deportivos del campus de la sede del Bajo Cauca. Según Juan Carlos Restrepo, al problema financiero se suman otros como la falta de garantías en su rendición de cuentas. No ha habido un control eficiente, eficaz en los procesos de planeación, en los procesos de seguimiento y evaluación, tanto por el Consejo Superior como por los consejos académicos, decanos y rectores. Eso lo venimos informando y lo venimos manifestando toda vez que no se cumple con el reglamento interno que tienen estas entidades al interior y de lo que tenían que haber estado en vigilancia. Eso significa que al día de hoy no existen evaluaciones claras, periódicas, que nos puedan dar certeza de cómo se han dado esos gastos y esas inversiones. Hoy consideramos desde la veeduría que existen unas irrigaciones o unos desagües de dineros que no tienen control, porque no hay una contabilidad asertiva, no hay unos procesos de seguimiento que se les pueda dar, y eso incluimos las 3 líneas, la de investigación, docencia y extensión de la Universidad de Antioquia. Es pionera en muchos tipos de investigación. Hace poco el médico Lopera, ustedes hicieron varias investigaciones del Alzheimer, médico muy famoso, la profesora María Teresa Uribe, un emblema que leen a lo ancho y largo, digamos, del continente, Carlos Gaviria, por ejemplo, Héctor Abad Gómez, etcétera, ¿cierto? Hay muchas personas emblemáticas de la universidad, mujeres y hombres, que han hecho que la universidad sea grande y han salido presidentes de la universidad. O sea, la universidad realmente es una universidad con un potencial, digamos, histórico, cultural, académico, investigativo muy fuerte, y como tal es reconocida a nivel nacional e internacional, en el campo de la medicina, de las ciencias duras, de física, química, de las ciencias sociales. Siempre ha sido una universidad, digamos, con un prestigio muy importante. La producción académica siempre aparece en los rankings como la segunda mejor universidad del país. El talento es desbordante en cada esquina de la universidad y lo que aquí pasa es ejemplo de lo que podría suceder en otras instituciones educativas, porque las 34 suman una desfinanciación aproximada de 16 a 18 billones de pesos. Esto va a explotar, si no ha explotado ya, en las otras universidades del sistema universitario estatal. Tal vez otra de las problemáticas es el costo de los docentes, que aumenta según el trabajo de investigación y su productividad. Al generar conocimiento nuevo, un sistema basado en puntos salariales sumado al escalafón entre 1 a 4 que tenga el docente. Cada punto tiene un valor que determina el gobierno nacional cada año. En este año el valor del punto está en 25.800 pesos. Entonces, tus puntos se multiplica por ese valor y ese es el salario de un profesor, más las prestaciones sociales.
Sucede entonces que la mayor motivación de los docentes es publicar artículos, porque aumentan así sus ingresos sin un tope. Así está concebido desde hace años en el decreto, sin que ningún gobierno lograra prever lo que años más tarde representarían estos gastos. La Universidad de Antioquia tiene 6.000 profesores de cátedra, además de los profesores de tiempo completo, porque los profesores de tiempo completo hacen muy poca docencia porque están dedicados a producir artículos. A portas del primer semestre de 2025, que contará con 6.600 estudiantes más y con un hueco de miles y miles de millones adicionales a los créditos en los que se ha incurrido, el exrector para el periodo 2015-2018 afirma que desde entonces pronosticó lo que vendría. Inclusive hicimos un gráfico, una proyección. Eso trabajamos mucho la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia para mostrar que si la cosa seguía como venía, en el año 2021 se empezaba a disparar esa brecha. Eso lo mostramos desde el año 2015. Lo presentamos en el Congreso de la República, comisiones sextas de Senado y Cámara. Con el apoyo del Ministerio de Educación, dijimos, ojo con esto, hay que ponerle atención al decreto 1279. Vamos en picada a un déficit insostenible. Lograron en el 2016 un incremento de base presupuestal. Para esa oportunidad a la universidad le correspondieron casi 18.000 millones, lo que ayudó a mitigar el déficit para ese año. Renovar los pactos por el cuidado y realizar una movilización por los cambios necesarios a través del diálogo es el llamado del Consejo Académico, manteniendo una universidad abierta y funcionando para no dejar que se apague la antorcha que ilumina esta sociedad desde hace 221 años, aunque el problema ya es evidente y hay planteamientos sobre la mesa. Que se reforme el decreto que tiene sesgado a los profesores y hace que no quieran hacer docencia, para que hagan mayor docencia. Y finalmente, pues que se mejoren los aportes de la nación. Es que hagamos una vaca entre todos aquellos que consideran que la universidad les aportó, pero la vaca no es para entregarla, es para que nosotros también empecemos a saber cómo administrar lo público. Trabajando todos los días alrededor de lograr finalmente tener los recursos necesarios que nos permitan seguir siendo el alma y el faro de este departamento para bien de las comunidades que han estado durante tanto tiempo excluidas de la posibilidad de educación superior de calidad. La propuesta es precisamente una universidad que te brinde una formación de calidad, una formación en las aulas, no que te tiren a una virtualidad para poder ahorrarse costos, que es lo que está ocurriendo en las seccionales. Pero también le pedimos al gobierno nacional que menos Twitter y más acción. Es necesario ajustar la norma a la nueva realidad de las universidades públicas. Para el secretario de Educación, el modelo de incentivos económicos para los docentes debe cambiar. Por productividad no se reflejaran necesariamente en puntos salariales, porque ahí es donde está también un problema del decreto. Esos puntos salariales son para toda la vida. Entonces pensábamos en que por lo menos una proporción importante fueran bonificaciones por una sola vez por el producto de nuevo conocimiento. Y eso en nuestros cálculos de la época mostraba cómo se iba aplanando la curva y el sistema podría ser sostenible. Hoy el alma de la universidad está en crisis, ya tocó fondo y quedó en evidencia su realidad. Las fuerzas se miden y hay otros perjudicados porque en ocasiones no se dimensionan las consecuencias. Por ejemplo, al cierre de esta semana, un grupo de encapuchados no permitió el ingreso de personal a la sede de investigación universitaria con la necesidad de realizar un estudio inmunológico urgente para 2 trasplantes de riñón. Hoy, por este cierre, 2 personas perdieron esa posibilidad. A la crisis financiera de la Universidad de Antioquia se suman una serie de situaciones complejas al interior de algunas de sus sedes. La ciudad universitaria de Medellín, construida en los años 60 con una belleza arquitectónica sin igual, se encuentra afectada desde hace décadas por la presencia de grupos irregulares que con cierta frecuencia desarrollan actos vandálicos violentos
que afectan reputacional y económicamente a la institución. Estos hechos que dejan una marca de intimidación en la comunidad universitaria y que en muchas ocasiones generan bloqueos y caos fuera de las instalaciones del alma mater van en contravía del sentir de miles de estudiantes que solo desean adelantar y terminar sus carreras y de familias que hacen esfuerzos económicos colosales por apoyarlos, pero que ven que la duración de sus estudios se extiende sin sentido. En muchas ocasiones estos vándalos se mimetizan o infiltran grupos de estudiantes pacíficos que genuinamente quieren ejercer su derecho a la protesta con marchas o actos culturales. Otro tema que se salió de control por parte de las autoridades universitarias es el de las ventas irregulares. Estas se extienden sin control por todo el campus, ocupando las mesas que deberían ser de estudio. Como si fuera poco, la zona deportiva, conocida y mal denominada como el aeropuerto, alberga la venta y consumo de alucinógenos que se sale de control y que desdice del espíritu académico y particularmente universitario. En donde definimos dos cosas. Ante este panorama, parece complejo vislumbrar un futuro halagador para la Universidad de Antioquia, aunque los esfuerzos de quienes valoran y respetan a la institución seguirán dándose desde distintas instancias para que, como dice su himno, siga siendo por siempre el alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. Pues la presencia, además de la universidad en las subregiones, también genera costos, así como las demandas de 320 pensionados y estudiantes expulsados. Se habla de la necesidad de establecer veedurías. Un escenario optimista sería que el gobierno colombiano responda a los llamados de las universidades públicas y aumente la financiación o se modifique la Ley 30 y así evitar comprometer la autonomía de la universidad o priorizar intereses económicos sobre los académicos. Lo cierto es que hoy la comunidad universitaria y el gobierno tendrán que trabajar conjuntamente para encontrar soluciones que garanticen la calidad, el acceso y la estabilidad de esta institución pública. Buenas noches. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.